Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Noticieros hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Buenas noches, saludamos aquí en la capital a Claudia Almendares, a Ricardo Benedict y en San Pedro Sula Jason Maldonado. Ya tendremos información importante con nuestros compañeros en diferentes puntos, no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que también con nuestros corresponsales en el interior del país. Pero antes, vamos con este detalle de la información sobre cientos de peces muertos. Daño al ecosistema que ha dejado la contaminación del río Chamelecón en el municipio de Florida, Copán, también en Quimistán, en Santa Bárbara, luego de que una rastra se volcara en la zona dejando el derrame de químico. Vamos con los detalles inicialmente con Ramón Rojas. Una rastra que conducía ácido sulfónico, que es utilizado para la elaboración de jabón, se accidentó en la carretera CA11 a la altura del municipio de Florida de Copán, derramando gran cantidad del producto en el río Chamelecón que atraviesa esa zona. Nosotros hemos hecho todas las coordinaciones ya correspondientes. Aquí en la región vemos un equipo con muy buena coordinación. En primera instancia lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía del Medio Ambiente para que ellos puedan revisar la parte legal y de compromisos en temas de legalidad para el transporte del producto. Hemos puesto en conocimiento del Ministro de Medio Ambiente, el ingeniero Galdames, para que ellos también puedan liderar este caso. Hemos puesto en conocimiento de la Unidad de Gestión Ambiental de INSEP para que ellos también puedan coordinar para ver qué está pasando, cuál fue la responsabilidad y en efecto hoy está llegando un equipo a la zona para revisar qué fue lo que pasó y cuál es el impacto. Desde ya hay un impacto negativo en el río, hemos estado viendo muchos peces muertos, algunas aves que también están siendo impactadas, pero responsablemente tiene que haber un informe de esto y algunas recomendaciones tanto para la empresa, para el municipio como para los usuarios del agua del río corrientes abajo. Se espera que en las próximas horas entidades gubernamentales emitan un dictamen del impacto ambiental que ocasionó el derrame. En el municipio de Florida, en el departamento de Copán, Ramón Rojas, Noticieros Hoy Mismo. De hecho, la municipalidad de Macuelizo en Santa Bárbara ha emitido el siguiente comunicado. Mucha atención, el suscrito director municipal de justicia del municipio de Macuelizo en el departamento de Santa Bárbara, en conjunto con el jefe municipal de ambiente, por medio de esta comunica a la población en general que debido al accidente que sufrió una pipa que transportaba ácido sulfúrico y derramó en una fuente que alimenta el río Chamelecón, pone en riesgo inminente de contaminación. Se le comunica a los pobladores tomar las precauciones siguientes. Evitar el contacto directo con el agua del río Chamelecón. Evitar el uso de agua para fines domésticos, agrícolas y ganaderos. Esperar el comunicado de las autoridades correspondientes para indicar el grado de contaminación de agua. Comunicar de cualquier anomalía que se pueda observar en el río. Este es el comunicado de la Municipalidad de Macuelizo de Santa Bárbara de este día, firmado precisamente por el director de Justicia Municipal, Selvin Cedillo, donde alerta a la población de Macuelizo en Santa Bárbara y alrededores precisamente sobre la contaminación en el agua del río Chamelecón. Y pide, por favor, evitar el uso para fines domésticos, agrícolas y ganaderos del agua del río Chamelecón. Además que les pide también que por favor estén pendientes de los comunicados que eventualmente estarán
emitiendo las distintas autoridades, sobre todo del medio ambiente. Tenemos una reacción sobre este tema que explica un poco la contaminación de la cual ha sido objeto el agua del río Chamelecón. Vamos a escuchar a continuación. Decir que si los volúmenes que cayeron de ácido sulfónico al río son grandes, entonces sí es una catástrofe ambiental, porque ese ácido se utiliza mucho en detergentes y sirve también como coadyuvante agrícola, en surfactantes. Esos son ácidos que sirven para abrir las estomas de la hoja de las plantas para absorber cuando le estamos aplicando herbicidas o cuando le estamos aplicando nutrientes foliares a las plantas. En tal sentido, el problema grave es que las concentraciones altas que vienen en las aguas del río Chamelecón en la corriente puede ser tan alta y puede ser ingerido o puede tener problemas por contacto visual. Si le cae los ojos, los va a irritar mucho, va a irritar la piel también, y si es ingerido obviamente va a irritar el tracto digestivo y puede ser absorbido por los rumiantes que absorben grandes cantidades de agua, puede ser absorbido, puede cambiar el pH de la sangre y le puede causar incoordinación para caminar, incoordinación general al animal. Lo único bueno que sucede es que este ácido sulfónico afortunadamente es lo más biodegradable entre los ácidos, o sea que es de los menos dañinos. Definitivamente la gente que consuma carne contaminada lo primero que va a tener es irritación del tracto digestivo de entrada porque va a tener contacto con el tóxico, y por el otro lado puede tener otro tipo de consecuencias, y esos tipos de consecuencias puede ser una degradación de todo el epitelio que el aparato digestivo tiene para absorber nutrientes, y puede causar diarrea y puede causar vómito fuerte. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por el RAB, construyendo tu futuro. Ganaderos y mesa sectorial del Golfo de Fonseca declaran emergencia en el sur del país por la sequía. Aeropuerto de San Pedro Sula, certificado como el primero con mayor seguridad en el país por la Organización de Aviación Civil Internacional. Y pueden mandar sus ciudadanos a sus aeropuertos, en sus aerolíneas, a un país que cumple y puede proveerle esa seguridad operacional. 3 hombres a bordo de un mototaxi fueron acribillados a balazos en la colonia 3 de Mayo en Nueva Arcadia, Copán. Hombre mata a su esposa a pedradas en la aldea El Carril de Olanchito, en Lloro. Los titulares fueron presentados por el RAB, construyendo tu futuro. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La explotación y contaminación del río La Jutosa denuncian los vecinos de la comunidad del mismo nombre en Choloma, Cortés. Vamos con los detalles de la información con Daniel Mejía. Vecinos de la comunidad de La Jutosa denuncian explotación de río, riqueza natural que es patrimonio del municipio de Choloma. Pues si ellos quieren llevársela porque la realidad, bueno, si como a ellos no les interesa, pues si a ellos lo que les interesa es el billete, y ahora andan viendo si el pueblo es pobre, y ellos lo que quieren es llevarse el billete, y como ellos no son de acá, que no queremos ningún negociamiento de que los van a ayudar ni nada, lo que nosotros queremos es el río, la poquita agua que por lo menos tenemos ahorita. Además aquí vienen personas a bautizarse y todo, y ya cuando no hay agua, ¿en qué se van a bautizar? Es que no hay agua porque el agua todas bueno, deforestado más bien ahí, todo eso ahí para arriba. Y más que esta más compañía que llevarse las piedras, más los va a dejar hecho porra, ¿entiende? ¿Quién firmó ese documento, don Juan? Bueno, eso es lo que queremos saber nosotros. ¿Quién firmó ese documento? Y eso se va a investigar. ¿Y el patronato qué dice? Pues anterior. El anterior, pues a la menos yo no sé cómo está el asunto, pero eso se va a llegar a investigación. Tiene que investigarse porque pues, tiene que haber firmas de la persona que estuve de acuerdo, del pueblo, pues, porque el pueblo es el que manda, ¿va? No es el patronato, el que manda es el pueblo. El patronato uno mismo lo pone a ellos para que los representen a uno. Desde el municipio de Choloma, para Noticieros Hoy Mismo, les informó Daniel Mejía. Problemas de contaminación en Occidente, en el norte. Veamos lo que está pasando ahora en el sur del país. El severo verano que se experimenta en la actualidad genera sequía en el río Choluteca, lo que mantiene preocupados a los habitantes de la zona sur. Vamos con los detalles de la información. Nuestro corresponsal Javier Palma. Fotografía aérea donde se logra divisar las condiciones dramáticas que se encuentra el cauce del río Choluteca ha impresionado tanto porque nunca en la historia se había visto que este cauce perdiera tanta agua hasta en un 90%. Y lo que se observa es una sequía impresionante que pone
en peligro a los sureños. Don René Hernández, a bordo de su bicicleta, pasó por el puente para monitorear y ser testigo de esta triste realidad. Bueno, ando casualmente por este lado tratando de observar para que no me cuenten cuentos, pero estoy viendo que este río está en unas condiciones deplorables. Nunca en la historia había visto este río así tan seco como está ahora. Es lamentable y tienen que poner manos fuertes las autoridades acá en este río para no perder ese producto natural. Pues. El temor de los pobladores es evidente. Sí, claro, hay temor. Que quedemos secando este río, se pierden muchas utilidades porque del río. La empresa de aguas están preocupados y construyen algunas retenciones para salvaguardar el consumo humano cerca de la bomba de succión. También el ganado comienza a tener problemas y buscan lugares donde puedan abastecerlos de agua. En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, y de hecho la Federación de Ganaderos de la zona y la Mesa Sectorial del Golfo de Fonseca han decretado emergencia regional ante la severa sequía y la falta de pasto para alimentar el ganado ahí en la zona sur. Tenemos más información siempre con nuestro corresponsal Javier Palma. Ganaderos decretan emergencia regional por la sequía y la falta de pasto para alimentar al ganado debido al índice de mortalidad que se está presentando en el sur del país. De que el sector ganadero en el sur de Honduras está en emergencia debido a la falta de agua y a la falta de pastos para los animales. La ganadería ahorita tiene una gran baja, la producción se viene abajo. La situación que atraviesan los ganaderos es grave. Exactamente no manejo un número, pero sí es bastante. Puede decirse que en un 2% del total de ganado en la zona sur, pues ha habido mortalidad y sí van a seguir porque ahorita hay vacas que paren y están débiles y se van al suelo y es un problema serio, hay que ponerle suero, el que no tiene capacidad no les pone y prefiere que se le mueran. En varios lugares hemos tenido informaciones este día de hoy, por ejemplo en el departamento de Valle, algunas asociaciones me están informando que ya la sequedad de agua ya no la tienen bien agotada y el ganado se les está muriendo, la alimentación se está terminando. En lugar de pillado, aquí por acá, departamento de Choluteca, estaba observando hace 3 días yo como 5 vacas muertas por la orilla de la calle y en realidad a las vacas les entra una crisis de debilidad. Por su parte, el comisionado presidencial también vio con preocupación esta emergencia. El tema principal aquí es poder dar respuesta en un corto plazo para poder asegurar que la emergencia pueda darse de manera, la respuesta pueda darse de manera sostenida en los meses que hacen falta para que las lluvias retornen a la región. En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, Noticieros Hoy Mismo. Ante la dramática situación del río Choluteca, el Congreso Nacional nombró una comisión precisamente para investigar las causas que provocan que se esté secando este importante afluente de agua que contribuye con la ciudadanía, incluso del departamento de Francisco Morazán, el sur del país. Vamos con detalles de la información en directo con Ricardo Benedi. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, televidentes de Hoy Mismo. Y esta comisión la encabeza el diputado Carlos Ledesma junto a los diputados de Choluteca que van a investigar efectivamente por qué se está secando este río. Escuchemos al diputado Carlos Ledesma, presidente de la comisión. Bueno, recordemos que el principal problema que tenemos es el fuerte verano y aparte el cambio climático, que la zona sur ha sido fuertemente afectada. Y a esto súmele usted también la deforestación y los incendios, y que las compañías que en este caso están en la ribera del río Choluteca empiezan a succionar agua desde el municipio de Apacilagua, lo que ha ocasionado que el río Choluteca, en la mera ciudad de Choluteca, está completamente seco y que por ende toda la ciudad de Choluteca pues no se le puede dar agua potable a toda su población. Aquí estamos hablando de cosas apocalípticas, si se puede decir el término. Desafortunadamente esto es de vida o muerte. La gente no está recibiendo agua potable y por ende pues es algo de muerte, ¿verdad? Pero entonces aquí lo importante es buscar la solución a corto, mediano y largo plazo, porque lo paradójico es que en octubre estábamos inundados
y ahorita en abril no tenemos una gota de agua. Entonces, ver un proyecto profundo, un proyecto que por muchos años nosotros en el departamento de Choluteca lo hemos anhelado, como es la represa de San Bernardo. Hay estudios previos que en este caso volver a retomar esto y que por ende esta represa sirva para que en el invierno no tengamos inundaciones en la parte baja, tanto del municipio de Choluteca como de Marcovia, y que en el verano nos supla de agua, nos sirva de sistema de riego y por ende genere fuentes de empleo. La solución inmediata, primero llegar a un acuerdo con las empresas, porque estamos de acuerdo que ellos generan empleo en nuestra zona, pero ver de qué manera ellos pueden dejar de succionar el agua, en este caso en el río Choluteca, para que por ende el agua pueda vertir. Por otro lado, crear unos fondos para empezar a perforar pozos, porque tenemos comunidades que ya no tienen agua potable bajo ningún sentido, ni superficial ni subterránea. Y otro punto importante es ver con ellos de qué manera podemos hacer que para en el invierno estas empresas hagan sus cosechadoras de agua y que por ende en el verano no succionen el agua del río Choluteca. Edgardo, los miembros de esta comisión ya solicitaron cita y se van a reunir el próximo lunes con autoridades de medio ambiente, autoridades del ICF y también con la presidencia de la República o un designado presidencial y poder comenzar a definir y resolver la problemática del río Choluteca. En nuestro informe con usted. Gracias, Ricardo. La contaminación que sufre el río Choluteca a su paso por la capital de la República por las descargas de aguas negras y de desechos sólidos de todo tipo, como ve usted en pantalla, debe ser abordada como un problema de Estado y no solo del municipio del Distrito Central. Así lo dejó claro hoy el arquitecto Dino Rieti, que estuvo durante el noticiero hoy mismo al mediodía en una transmisión en directo precisamente desde el río Choluteca. Tenemos esta suciedad, tenemos esto que es el ombligo de Tegucigalpa que nadie quiere ver y contaminado. Mire, esto que está viendo no es nada. Venga en la primera lluvia y usted va a ver una cantidad de plástico enorme. Somos un pueblo que tiene que aprender a vivir en sociedad y respetarnos unos a otros y enseñarle a la gente, pero no solamente decir es que hay que educar, no, hay que tomar acciones, hay que hacer que este río se limpie. Barcelona tenía un río así, lo limpió y hoy es paisajismo, hoy es bello. Yo miro este lugar como un lugar con árboles, con cafetines, con restaurantes, con vida nocturna, y esta gente que no tiene ni qué trabajar puedan trabajar. No que tenemos esta desgracia, pero ciudad como Tegucigalpa no hay. Ni Guatemala ni El Salvador, nadie tiene esto que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? En el corto, mediano y largo plazo. Tú míralos, ahí están los nacimientos de mosquitos, ahí está el cólera, puedes tener infecciones, puedes tener problemas de salud tremendos, porque esto está recorriendo nuestra zona donde compramos la comida, que es el mercado, aunque nadie lo quiera creer. Lo que tú consumes a veces en otros lados viene de aquí. Entonces, tenemos que tratar este río inmediatamente y agarrarlo como un problema nacional. No es un problema del alcalde, esto es un problema nacional. Aquí reside el Estado. Imagínense Washington D.C. con una cloaca así. No, hombre, tiene el río Potomac, limpio, bonito, paisajístico. Pues así debe ser esto. El Congreso Nacional aprobó ampliar a 180 días la readecuación de deuda de los productores a nivel nacional con Banadesa. Ricardo Bennett tiene más información. Ricardo. Edgardo, y le cuento que esta fue con la dispensa de 2 debates y se aprobó en uno solo a fin de favorecer al productor nacional, a los productores agrícolas. Así lo ha dicho el diputado Francisco Paz, miembro de la Comisión de Agricultura. Escuchémoslo. Logramos importantes acuerdos, entre ellos el más importante creemos que era la ampliación de la vigencia del decreto 47-2018 que le permita pues, a los productores acogerse a ese régimen de pago, permitirles un plan de plazo mayor mediante el cual ellos puedan, digamos, honrar esos compromisos, ya que la tasa de interés es preferencial, un 2% anual, y lógicamente el tiempo ya se estaba cortando porque la gente cuando iba al banco le ponían algún tipo de trabas. Pues ya con este decreto pues habrá chance, 180 días más, días hábiles para que los productores puedan acogerse. Entonces más bien
hacerles un llamado a los productores para que se aboquen a las distintas agencias de Banadesa y hacer los respectivos arreglos de pago. También se lograron otros acuerdos, por ejemplo, el decreto no enmarca a todos los productores, toda la cartera vencida. Entonces se acordó también elaborar otro decreto que permita que toda esa cartera vencida, independientemente si es de fideicomisos, de fondos Banprovi, etcétera, etcétera, tantos fondos que Banadesa pues serán adjudicados fondos para ponerlos a disposición de los productores, pues otro decreto que permita pues la readecuación también de productores que no han podido honrar esos compromisos por las distintas razones que ya conocemos, sequías, inundaciones, malos precios, plagas, enfermedades y todo eso que ya conlleva lo que es la producción, pero se va a elaborar un proyecto de decreto y luego también se va a elaborar un mecanismo que permita, digamos, a aquellas personas que ya les habían quitado sus propiedades de forma judicial, ponerla a disposición de ellos mismos, que la primera opción sea a la persona a la que fue el quitado, lógicamente no bajo el mismo decreto, sino que se va a buscar el mecanismo para que ellos tengan la facilidad de pagar a un plazo considerable y una tasa, digamos, ni tan baja ni tan alta. Edgardo, esta decisión del Congreso Nacional va a beneficiar, según lo dijo el diputado Francisco Paz, a más de 10,000 productores del campo y que van a poder readecuar su deuda a al 2% de interés. En mi informe, las importantes decisiones adoptadas precisamente por el Poder Legislativo. Con usted. Gracias, Ricardo. Ya tendremos más adelante aquí en el noticiero reacción de los productores sobre este tema. 3 hombres a bordo de una mototaxi fueron acribillados a balazos en la colonia 3 de Mayo del municipio de Nueva Arcadia, en la entrada a Copán. Ramón Rojas. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, licenciado Melgar, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. El hecho ocurrió precisamente en la comunidad de La Reina, en Protección, departamento de Santa Bárbara, licenciado Melgar. De múltiples impactos de bala murieron 3 personas que se conducían en una mototaxi hoy en horas de la tarde. 2 de los ocupantes quedaron en la unidad de transporte y uno a unos cuantos metros del lugar. Las personas respondían a los nombres de José Melvin Lara, de 27 años de edad, residente en el barrio Las Brisas de la ciudad de la entrada de Copán y originario de esa misma zona. Mientras tanto, un segundo responde al nombre de Wilmer Ábrego, de 23 años, residente y originario del barrio El Dorado de la entrada de Copán, y una tercera persona de nombre Wilmer Alexander Villamil, de 27 años, residente en el barrio y originario del barrio El Dorado, también en la entrada de Copán. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1 de la tarde, cuando las 3 personas se conducían en una mototaxi de la comunidad, específicamente de Los Tangos. Lleva desde la entrada de Copán al sector de Protección en el departamento de Santa Bárbara. Según las fuerzas del orden, según las autoridades, el hechor y el móvil están en proceso de investigación. Con este informe, licenciado Melgar, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar, yo retorno al estudio. Buenas noches. Gracias, Ramón Rojas, por la información. Hombre mata a su esposa a pedradas en la aldea El Carril de Olanchito, en el departamento de Lloro. Edgardo Rodríguez tiene la información. Una mujer falleció a consecuencia de varias pedradas por parte de su compañero de hogar. En vida respondía de María Fernanda López, de 40 años de edad, residente en Aldea El Carril, municipio de Olanchito, quien fue trasladada de emergencia, pero esta mañana falleció en el hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad. El doctor que la atendió nos brinda el informe. Realmente vino con un trauma craneal muy severo y que eso produjo lesión severa del sistema nervioso central y no pudo recobrar los demás signos vitales. Sí, pero lo vimos que no era conveniente trasladarlo porque realmente el único signo vital que tenía es su corazón, que estaba funcionando, pero el sistema nervioso central no estaba funcionando, estaba en un coma profundo, no estaba respirando, no había posibilidad de traslado ninguno porque en el camino iba a suceder lo que sucedió. Desde que llegó aquí se le dio toda su atención y se le hizo toda la medida necesaria, pero realmente el trauma era tan severo que no tenía ninguna solución. Sí, ella se llamaba María Fernández López, del sector del Carril. Realmente yo es la primera vez que veo un caso así, realmente el grado de trauma que traía, es como que alguien se haya enseñado en ella, ¿no? Porque el trauma era muy severo y hizo que otros órganos vitales no funcionaran.
La Policía Nacional Preventiva ha emitido una alerta para dar con la captura del hechor de la muerte de esta fémina. Desde Lanchito, para Noticieros Hoy Mismo, Edgardo Rodríguez. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Antes, un avance del pronóstico del tiempo con Gabriela Castillo. Gabriela. Hola, ¿qué tal, Edgardo? Para mañana se ha pronosticado una vaguada en altura que estará afectando el territorio nacional. Incluso desde esta noche comenzarán los efectos. Le contamos después de la pausa. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros Hoy Mismo. Síguenos en Twitter, @hoymismotsi. Los expertos en Senados de Copeco han pronosticado para mañana el ingreso o el paso de una vaguada sobre el territorio nacional. Estará dejando desde esta noche precipitaciones en el occidente del país. Para mañana ya se esperan en el norte, en el occidente y tal vez algunos chubascos en la región central. Así que hay que tomar medidas de precaución porque estas lluvias en algunos puntos estarán acompañadas de actividad eléctrica. San Pedro Sula se esperan cielos poco nublados, presencia chubascosa para mañana, una máxima de 33 porque no altera las temperaturas elevadas. Ya para el sábado las condiciones comienzan a estabilizarse, como en la ciudad de La Ceiba, cielos poco nublados, máximas de 31 y una mínima de 22. Aquí en la capital probablemente se registren algunos chubascos. Reiteramos, estas lluvias no serán tan significativas, pero sí podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Mínimas agradables de 17 y 18 grados para la capital de la República. Catacama, cielos poco nublados con máximas de 32 y 33. En Choluteca no cambia nada, se mantiene el calor con los cielos despejados y máximas de 39 y 40 grados. ¿Qué ocurre en Danlí? En Danlí esperamos cielos poco nublados con temperaturas mínimas cálidas de 20 y 21 grados. Más adelante nos encontramos con más información. Esto es Lo Último en Noticias. Vamos hasta Peña Blanca, siempre en el departamento de Cortés. Ahí se encuentra Meilin Coto. Meilin, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y es que efectivamente pobladores de Peña Blanca se han tomado en estos momentos el único acceso pues a esta zona en protesta por la construcción de un muro que obstaculiza una de las vías alternas para ellos poder salir de este sector. Han tapado pues con varias piedras y los pobladores poco a poco se están sumando a esta protesta en el puente del sector de Peña Blanca. Me encuentro con uno de los pobladores. ¿Cuál es el motivo real? Me habla de que son como 3 horas para salir únicamente de Peña Blanca. Mire, aquí tenemos un sinnúmero de comunidades que tienen esta vía de acceso de alivio cuando se obstaculiza los carros aquí en esta zona. Y esta vía la ENE ha venido a cerrar y es una vía de acceso. ¿Por qué el gobierno declaró zona turística esta zona y no tenemos ese beneficio ahora con este muro que han hecho? ¿Qué quiere decir? Que estamos privatizando las tierras de Peña Blanca, lo que nos pertenece, y como hondureños y como peñablanqueños nosotros tenemos la protesta legal aquí para que derriben ese muro y ahora lo vamos a derribar. ¿Cuántas horas tardan en salir de acá de la zona? Tenemos mínimo 3 horas para poder obstaculizar el paso de los vehículos de La Guama a la salida a Cañaveral. ¿Cuántas comunidades son las afectadas? Aquí tenemos como 17 comunidades que estamos protestando por ese muro. ¿Y ustedes quieren construir otro proyecto ahí? Esta es una vía de acceso, una vía alterna para cuando se obstaculice el paso en esta zona, porque Peña Blanca solo tenemos una calle, una vía. Pero esta es una vía alterna para cuando tenemos problemas de obstaculización del paso aquí. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es José. ¿José qué? José Romero. Don José Romero es uno de los pobladores que esta noche pues está protestando. Usted puede ver, licenciado Melgar, están pues ya haciéndose el congestionamiento a la altura de este puente en la entrada de Peña Blanca. Los pobladores están dispersos porque colocaron unas rocas en el puente, en la entrada del puente, y esta es la única vía de acceso a Peña Blanca porque por el otro lado la carretera está en reparación. Vamos a dejarlo con esta imagen del otro lado ya como para salir al sector de La Guama y retorno con usted al estudio principal. Gracias, Meilin Coto, por la información. Siempre en el norte del país, el aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula recibió hoy la certificación como el primer aeródromo con mayor seguridad y operatividad del país por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional. Los detalles con Jason Maldonado.
Tras más de 55 años de operatividad desde su inauguración, hoy el aeropuerto Ramón Villeda Morales fue certificado por la Organización de Aviación Civil Internacional, donde el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, aseguró que este es un gran impulso para nuestro país. Estoy seguro que para septiembre del 2021 el sistema de aeropuertos del país, el sistema de la aviación nacional, incluyendo también la normativa internacional, los altos estándares habrán dado un mensaje para el mundo, que los hondureños hemos decidido competir con el mundo. Esta certificación brinda confianza en los ciudadanos de otros países para que puedan viajar a Honduras, donde se cuenta con un aeropuerto seguro. Para poder asegurarles a ellos que el país cumple con sus requisitos internacionales y pueden mandar sus ciudadanos a sus aeropuertos, en sus aerolíneas, a un país que cumple y puede proveerle esa seguridad operacional que espera todo mandatario y todo líder de un país para sus ciudadanos. En el aeropuerto Ramón Villeda Morales se realizó una importante inversión para lograr la certificación. Una inversión que ronda los $5 millones para el establecimiento de todos los sistemas de gestión de seguridad operacional y el cumplimiento de las diferentes normativas que fue necesario cumplir en un proyecto que tiene alrededor de 6 años de estar siendo implementado en el aeropuerto y que hoy para el país tenemos un logro importante. Según las autoridades del gobierno, para finales del año 2019 se estaría certificando el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán y en el año 2021 el aeropuerto de Palmerola en Comayagua. Jason Maldonado, Noticieros, Hoy Mismo. Gracias, Jason. En audiencia preliminar, juez con jurisdicción nacional aceptó nuevas pruebas que presentó la defensa del expresidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos DESA, David Castillo, acusado por la Fiscalía en el caso de la muerte del ambientalista Berta Cáceres. Peritos de Estados Unidos y México presentaron como pruebas conversaciones entre personas imputadas que no fueron reveladas, según ellos, por el Ministerio Público. Después de 2 años y de 1 año ya que David ha estado en la cárcel, nosotros por fin estamos recibiendo información más completa que fue recabada de los aparatos electrónicos que fueron imputados. Información que demuestra que hubo mensajes de texto que fueron tergiversados, que fueron manipulados y que estos se presentaron como evidencia durante la audiencia pasada con el propósito de encarcelar a David. Las pruebas serán revisadas el 24 de abril. Cuando se reinicie la audiencia preliminar. Es necesario, se vuelve más que preponderante que esas pericias ya forman parte del staff probatorio y que sean valoradas para efectos de la resolución que tenga bien dictar la juez al momento de que se termine o que culmine con la audiencia preliminar. Es que hoy se realizó la audiencia preliminar contra David Castillo, ejecutivo de DESA, donde el Ministerio Público lo acusa de ser el autor intelectual de la muerte del ambientalista Berta Cáceres, hecho que ocurrió el 3 de marzo de 2016, donde según la familia del ambientalista hay más personas involucradas. Bueno, hay información abundante de su participación que ha sido obviamente extraída fundamentalmente de aparatos telefónicos como parte, digamos, de la dirección, pero que obviamente también él estaba al mando de otras personas que pues es la que nosotras seguimos demandando que también sean enjuiciadas y condenadas. Otras 7 personas ya fueron condenadas por la muerte del ambientalista Berta Cáceres. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Tribunales en materia de corrupción dictan detención judicial a los abogados Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lisset Salgado y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía, por el delito de soborno doméstico en el caso de corrupción denunciado por la MASI y el Ministerio Público en el proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Dictar la medida de la detención judicial contra estas 3 personas por los delitos de fraude y soborno doméstico. 2 de ellas no comparecerán a la audiencia inicial, sí el señor Francisco Mejía, a petición de su defensa técnica, y el juez de letras en materia de corrupción ha determinado que la audiencia inicial sea el próximo lunes 8 de abril a las 9:30 de la mañana, sumándose así a las 6 personas que ya están en este mismo proceso conocido como Patuca 3.
Luego de un zafarrancho protagonizado por estudiantes de la Facultad de Derecho anoche en Ciudad Universitaria durante elecciones estudiantiles, autoridades desconocen dichos comicios porque aseguran están fuera de ley. Están totalmente fuera de ley, no son avaladas por la institución, no tienen ningún reconocimiento quienes salgan electos en esos eventos, porque ya entre los diversos actores estudiantiles tenemos claro que la ruta de trabajo está enmarcada en el reglamento electoral estudiantil que acaba de aprobar el Consejo Universitario. Transportistas de la ruta Los Pinos Mercado paralizaron sus unidades hoy en Los Pinos como medida de protesta por la inseguridad de la que aseguran son víctimas y solicitaron también a los dueños de las unidades que les disminuyan la tarifa. 3 impactos de bala recibió un joven esta mañana en el sector de Bellavista, en la capital, al negarse a entregar su motocicleta a asaltantes. Fue ingresado al Hospital Escuela Universitario para su recuperación. Él ingresó al centro asistencial con 3 impactos de bala en su tórax con orificio de entrada y salida, pero él en ese momento está estable. Por razones de seguridad del paciente no daremos el nombre, pero él se encuentra estable, siempre en observación. Los médicos ya lograron estabilizarlo, se le está poniendo suero intravenoso y realizando demás exámenes para determinar cuál fue la gravedad de estos impactos de bala, si tocaron algún órgano interno. Con lesiones en su cuerpo ingresó al Hospital Escuela Universitario una joven del aseo en Las Calles, luego que un bus rapidito la atropellara en el Boulevard Fuerzas Armadas. Expresidente Porfirio Lobo Sosa niega que su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, haya gastado dinero del Estado de manera personal, como asegura el Ministerio Público. Cuando doña Rosa va al banco, el oficial le dice, oiga, el saldo de esta cuenta, ¿por qué está así? Ah, yo he metido un montón de cheques. No le dice es que están así, pero es que yo le pedí chequera de la otra cuenta, usted no de esta. Pero ella no reparó, todos los cheques son iguales, el número. Y entonces emitió cheques, pero hizo un depósito, sumando todos los cheques. Deme la lista de todos los cheques que había emitido, le dice, para poder yo devolverlo. Inmediatamente le dijo al del banco, hágame la transferencia de 885,000 a esa cuenta para devolver lo que yo, porque usted me confundió la chequera, emití erróneamente. Mire, está hablando de la escuela de mis hijos. Mire, tengo para los míos suficiente, no es que yo sea rico, pero tengo suficiente para los míos, por eso trabajo y trabajo para mantener mi hogar también. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. A través de su cuenta de redes sociales, el Ministerio Público ha informado sobre el resultado de la operación Hormiga 3. De nuevo, el Ministerio Público ataca estructuras del crimen en el departamento de Santa Bárbara. La efectiva coordinación interinstitucional se traduce en resultados positivos en favor de la ciudadanía. Operación Hormiga 3, Fiscalía Regional de Santa Bárbara. 21 detenidos dejó esta operación Hormiga 3, 18 requerimientos fiscales, 12 allanamientos, 25 inspecciones, 876 acciones preventivas y 900 personas capacitadas. Es lo que informa el Ministerio Público en su cuenta de redes sociales. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, la congresista estadounidense Norma Torres tilda de farsa lista de funcionarios corruptos de Centroamérica, incluyendo de Honduras. El Universal México. Trump da un año a México para frenar migrantes. Amaga con imponer aranceles a autos. El presidente de Estados Unidos dio un año para que se frene el tráfico de drogas y las caravanas de migrantes. Prensa Libre Guatemala. Multan a taxistas que obstaculizaron vías durante manifestación contra Uber. Varios taxis utilizados durante la protesta contra Uber el lunes último fueron multados por la entidad metropolitana reguladora de transporte y tránsito, pues según las autoridades, los pilotos cometieron irregularidades que pusieron en peligro a los peatones. La prensa gráfica El Salvador. Expresidente Funes suma una quinta orden de captura, esta vez por evasión fiscal. La medida
fue girada por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. Funes es acusado de evadir más de $270,000 en impuestos sobre la renta y más de $85,000 en otros impuestos. La prensa en Nicaragua. OEA sesionará este viernes para abordar la crisis sociopolítica de Nicaragua. La sesión fue convocada a solicitud de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica y Estados Unidos y se sostendrá a las 11 de la mañana, hora de Nicaragua. La nación Costa Rica. IBM invertirá $21 millones en Costa Rica para ampliar centro de ciberseguridad. La expansión triplicará la capacidad de la operación actual y la convertirá en la más grande de la firma de América Latina, desde donde monitoreará eventos de seguridad a cientos de clientes en más de 130 países. Y la prensa Panamá. Afinan detalles para el voto en centros penitenciarios. Funcionarios de la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral y del Sistema Nacional Penitenciario se reunieron hoy para afinar detalles del proceso electoral dentro de las cárceles del país para las próximas elecciones del 5 de mayo. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Como usted sabe, la congresista estadounidense Norma Torres tildó de farsa la lista de funcionarios corruptos de Centroamérica, incluyendo Honduras, que fue entregada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cual, a criterio de la congresista, solo incluye a aquellos que ya han sido condenados, están sentenciados o son sujetos a sanciones por abuso de poder. Esta lista es una farsa, dice la declaración de Norma Torres. Esta lista es una farsa. Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe, y esto es lo que nos dieron. Si el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google. Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también saben, que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe. Al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica, así desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento, dijo Torres en su declaración. En el caso de Honduras, este informe preparado por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, menciona en el caso de Honduras a Mario Zelaya Rojas, también menciona a Javier Pastor, a Carlos Montes, en el caso, por ejemplo, del Seguro Social, por lavado de $12 millones. También a José Valery Boris Espinal Ponce, Nelson Abdalá Gawi, Darío Alberto Mejía Valdivieso, a Teodoro Bonilla, a Marcelo Antonio Chimirri Castro, a Yanni Rosenthal y Yankel Rosenthal. Son 10 en total. Luego también menciona a funcionarios en Guatemala y también en El Salvador. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar sobre esta lista y el comentario, por supuesto, que ha emitido la congresista Norma Torres, porque ya sabe usted desde el año pasado toda la expectativa que había creado o que se había originado a raíz de este anuncio de la publicación de una lista de funcionarios, incluso hasta empresarios ligados con el gobierno en actos de corrupción. Y esto es lo que Norma Torres publicó como un desclasificado de esta información que todavía no había trascendido. Lista la cual la congresista califica como una farsa. ¿Cómo se ve aquí en Honduras? Vamos con un par de reacciones sobre este particular, en realidad 3 reacciones. Claudia Almendares y Ricardo Bennett están en directo con un par de opiniones sobre este particular. Comenzamos con Claudia Almendares. Claudia. Muchas gracias, Edgardo. En compañía del analista Olvan Valladares, porque ¿cuál es el análisis, valga la repetición de términos, que le deja a usted lo que ha publicado la congresista estadounidense? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, TN5. Bueno, la verdad es que de todo punto de vista esto parece ser un fiasco muy grande. En primer lugar, frustra
las expectativas del pueblo hondureño que estaba esperando, en su generalidad, que ahí se descubrían más nombres que el pueblo hondureño está seguro que existen, porque la corrupción de los últimos 15, 20 años ha sido escandalosa. En segundo lugar, nos preguntamos qué pasa si esta petición de los nombres hubiese sido presentada por una senadora republicana o una diputada republicana. Estoy seguro que este hubiera tenido otro, pero solo nos refleja la pugna que existe en este momento entre republicanos y demócratas, en los cuales los primeros no le van a ceder ninguna información a los demócratas que les puedan permitir agenciarse algún éxito político. Otra cosa muy importante es que nosotros estamos viendo los actos de corrupción y estamos notando cuántos involucrados en el campo hondureño hay. No puede ser que un tráfico de droga de las magnitudes que han habido en los últimos 15 años haya estado en manos nada más de unas 10 personas, 15 personas. La gran pregunta es, ¿dónde están los otros más? Y de repente capos mucho más grandes. Y otra cosa es, nunca hemos escuchado, por lo menos yo no lo he escuchado, que haya algún norteamericano involucrado y que esté siendo juzgado en las cortes de los Estados Unidos en relación con este narcotráfico en Centroamérica. Entonces, esto nos lleva a pensar que esto es parte de un juego estratégico político que enfrenta las dos fuerzas norteamericanas como son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y esto entonces lo que hace es que mantiene el pueblo hondureño en una zozobra, porque el pueblo hondureño está sediento, ansioso de que se tomen medidas para detener la corrupción y sin embargo no vemos que esto camine. ¿Y esta pugna política permitirá, cree usted, que en algún momento verdaderamente puedan ser revelados esos nombres que presuntamente conoceríamos nosotros en estos días? Van a ser revelados, pero eso es imposible determinarlo porque esa revelación tendría que obedecer a las estrategias mismas del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Hasta dónde a ellos les conviene que la situación llegue hasta este punto, nadie lo sabe. Cuando ocurra lo que pasó en Panamá, en que incluso el hombre más fuerte de Panamá en aquel tiempo, como era el general Noriega, dejó de ser útil para las estrategias norteamericanas en el Caribe y en América Central. En ese momento se derrumbó todo su imperio y terminó en la cárcel con muchísimos años en los Estados Unidos. Después pasó a Francia y cuando ya estaba prácticamente cadáver, es señalado por un cáncer que lo estaba terminando, entonces lo remitieron a Panamá. ¿Qué es lo que ocurre con los norteamericanos? Nunca se sabe. Eso significa que no sabremos hasta que ellos decidan cuándo revelar esa lista. Correctísimo. O bien hasta que pueda haber un cambio político en los Estados Unidos que pudiese ser que vinieran las próximas elecciones, que tome el poder el Partido Demócrata y que para ellos, en su estrategia, sea conveniente revelar todas las podredumbres que puede haber en estos países centroamericanos. Le agradecemos muchísimo por atendernos a través de Noticieros hoy mismo. Edgardo, gracias a usted. Es la reacción del analista Olvan Valladares. Regreso con usted. Muy bien, gracias Claudia Almendares. Una reacción más con Ricardo Bene. Ricardo. Edgardo, y precisamente estoy en compañía del analista Edgardo Rodríguez. ¿Cuál es su reacción? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que debemos de ser un poco, digamos, conocedor del derecho internacional y de las leyes norteamericanas. Me parece un elemento que mencionó Olvan y es que hay un juego político. Sí, creo que la congresista Norma Torres está buscando protagonismo con este tema de esta famosa lista. La congresista Torres sabe perfectamente, amigos televidentes y Edgardo Melgar, sabe perfectamente que no pueden divulgar el nombre de una persona que todavía no ha sido sentenciada, no ha sido vencida en juicio por actos de corrupción. Aquí estamos hablando de que mucha gente en Honduras quiere que se saque en una lista del Departamento de Estado personas que se mencionan en actos de corrupción, pero que no han sido vencidas en juicio. En Estados Unidos, eso es un delito grave de calumnia que puede acarrear demandas multimillonarias para el gobierno norteamericano. Por eso es que el Departamento de Estado
publica únicamente la lista de personas que están sentenciadas, no personas que se presume o que se dice o que se mencionan que están involucradas en actos de corrupción. Y por otro lado, ¿de qué nos sirve en Honduras? ¿De qué nos sirve que salgan una lista allá en Estados Unidos? A Honduras, a la justicia, a la sociedad hondureña, lo que debe propugnar es porque en Honduras se haga justicia, porque el Ministerio Público haga su trabajo, porque la Maxi haga su trabajo y el Poder Judicial haga su trabajo. Acá es donde debemos hacer la lucha porque la justicia funcione en Honduras. ¿De qué nos sirve, repito, que publiquen el nombre de una persona que no ha sido sentenciada, que no ha sido vencida en juicio? Eso acarrearía unas demandas multimillonarias para el gobierno norteamericano. Por esa razón, el Departamento de Estado no va a publicar listas de personas que se dicen que están involucradas en actos de corrupción. Yo creo que debemos de enfocar la demanda, debemos enfocarla mejor. No debemos estar esperando que Estados Unidos haga justicia o publique una lista, porque publicar una lista no es hacer justicia. Hacer justicia es sustanciar los casos en el Ministerio Público, presentarlo al Poder Judicial y vencer a las personas que están involucradas en actos de corrupción, vencerlos en juicio. Y una vez vencido en juicio, ahí sí serán publicadas allá en Estados Unidos como los 10 nombres que están, que son personas que ya están presas y ya están sentenciadas. Muchísimas gracias, licenciado Rodríguez. Edgardo, con usted. Gracias, Ricardo Benedict. Una opinión más sobre este particular. Omar Rivera, de Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. No son las instituciones norteamericanas quienes van con mayor efectividad a combatir la corrupción y la impunidad en el país. Yo lo que establezco es que en lugar de estar pendiente de las listas que se hacen en territorio norteamericano, estemos pendientes de la lista de investigados que tiene UFESIC, estemos pendientes de la lista de requerimientos que presenta el Ministerio Público, estemos listos, atentos a las sentencias condenatorias que emite el Poder Judicial, a los pliegos de responsabilidades y reparos que emite el Tribunal Superior de Cuentas. Hacia ahí debería ir el esfuerzo de influencia, hacia ahí debería ser nuestra observación, hacia ahí debería ir nuestra exigencia y no a los norteamericanos que tienen sus particulares intereses y sus propias razones para elaborar una lista de corruptos como a ellos más les parezca. Yo se lo digo con absoluta sinceridad, me parece bochornoso estar pendientes de que sean los estadounidenses quienes determinen quién es corrupto y quién no en Honduras. Quien tiene que determinar quién es delincuente, quién es criminal, quién es corrupto, quién se enriqueció ilícitamente, quién transgredió la ley, es el Tribunal Superior de Cuentas, es la Fiscalía del Ministerio Público y es el Poder Judicial. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, ya sabe usted que el presidente Trump pidió al Congreso de Estados Unidos suspender la ayuda para los países del Triángulo Norte porque no hacen los esfuerzos necesarios o suficientes para frenar la migración. Bueno, hoy, en una carta muy puntual, al menos 34 senadores demócratas responden a esta petición de Donald Trump. Los detalles cuando regresemos. En los primeros 3 meses del año, la tasa de muertes violentas bajó en un 2.4 por cada 100,000 habitantes en el país, según las autoridades de la Secretaría de Seguridad, 2.4% en relación a este mismo periodo, es decir, los primeros 3 meses de 2018. Vamos con los detalles de la información con Flavio Pavón. En el primer trimestre hubo 777 homicidios, es decir, 204 muertes menos en relación al año anterior, que fue de 981. Esto refleja una reducción de más de 2 puntos. Esto indica que hasta el día de hoy los homicidios en Honduras en tasa está en 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Recordemos que hace 6 años Honduras tenía más de 86 homicidios por cada 100,000 habitantes y hasta este momento pues tenemos 38. Y esto debido a los logros operacionales, tanto estratégicos como tácticos, que las fuerzas de seguridad que conformamos FUSINA hemos trabajado día a día. De acuerdo a las autoridades,
Diariamente ocurren 8 muertes como promedio y el año anterior fue de 11 homicidios. También la detención de 552 personas pertenecientes a maras y pandillas han permitido bajar los actos delictivos en el primer trimestre del año. De los 522 detenidos reportados en estos primeros 3 meses y que han sido llevados ante la justicia hondureña, se ha logrado obtener el auto de formal procesamiento con la medida de detención preventiva en contra de 384 de ellos, tomando en cuenta que únicamente en 46 de los casos el juez determinó dictarle medidas sustitutivas a la persona que ha sido requerida. También la captura y desarticulación de bandas delictivas han sido significativas. Sin embargo, hay otros delitos que han incrementado, como la violencia intrafamiliar, en un 15% según las autoridades. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Con fondos del gobierno central se pavimentarán más de 200 metros lineales, mismos que formarán parte de un circuito que conecta el Boulevard Morazán con calle principal al Hospital Evangélico. Este trayecto que es muy importante, que viene a dar de la Iglesia Fátima, ¿verdad?, a la UTH y viene a descongestionar como lo es Boulevard y a corto plazo. Esto se dio hace 2 meses. Venimos, ¿verdad?, a hacer la topografía y qué bueno, ¿verdad?, que ligeramente se hizo la licitación y en estos momentos se está comenzando. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Noticieros Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Los productores de granos básicos del litoral atlántico del país reaccionaron satisfechos luego de la reunión por parte de las autoridades de gobierno en donde se concretizaron varias actividades a favor de los sembradores de la tierra. Un montón de avances definitivamente muy importantes. Se nos anunció que se va a poner a la disposición de todos los pequeños productores un fondo de alrededor de 140 millones de lempiras, con el cual cada pequeño productor va a tener hasta un techo de 300.000 lempiras para poder sembrar en esta temporada que estamos prácticamente a un mes de iniciarla. En la ciudad Puerto de la Ceiba, Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo. Autoridades del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANAA anuncian severas multas para los abonados que hagan un mal uso del agua en esta temporada de verano. Aprovecho su medio para dirigirme a todos nuestros abonados aquí en la Ciudad del Progreso, pidiéndoles nuevamente, por favor, el buen uso del servicio del agua potable, ya que estamos entrando en una etapa de verano, por lo cual, y así se le está evitando el buen uso, y para evitar esos racionamientos que tantos años hacen en toda la ciudad. Desde el Progreso Lloro, con la edición de Juan Carlos Morales, Javier Castillo, Noticieros Hoy Mismo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP premió hoy a jóvenes emprendedores en diferentes rubros. Eddie Quintero tiene los detalles. Hoy se reconoció el talento joven de los denominados millennials, que desarrollan nuevas ideas y nuevos productos. Jóvenes que han apostado al desarrollo del país, han apostado a su patrimonio por crear empresas y por generar empleo. Jóvenes que se destacan por una buena gobernanza, por toda una buena gestión en sus empresas y que lo están haciendo muy bien. Eso es lo que hace Rafael Chávez con su negocio de hamburguesas en Comayagua y Santa Rosa de Copán, por lo cual hoy recibió la distinción del COEP. Nuestra empresa se fundó en el noviembre del 2013, llevamos por 6 años. Nosotros somos 2 primos con el sueño de crear nuestra propia empresa y nos decidimos por el rubro de los alimentos y el servicio, y gracias a Dios creamos una empresa con materiales reciclables. También fue reconocido el talento de Carlos Acosta y Fernando Varela al frente de La Hora del Té, un programa jocoserio que a través de TSI por 11 años ha crecido en simpatía entre los hondureños. Bueno, yo creo que el tema del emprendedurismo, el hecho de que en una situación tan complicada que se vive, que hayan personas que tengan el ánimo, la valentía, el sacrificio para poder, digamos, cumplir sus propios sueños, es sin duda uno de los criterios que se tomaron en cuenta, que es algo que hemos vivido nosotros y las demás personas premiadas. El COEP considera importante reconocer el trabajo de los micro y pequeños empresarios porque son los mayores generadores de empleo y riqueza en el país. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Al menos 500 licencias decomisó en los primeros 3 días de abril la Dirección de Vialidad y Transporte a conductores que no han reclamado su nueva placa vehicular.
Hasta la fecha tenemos alrededor de 500 licencias decomisadas en los 18 departamentos y esto significativamente nos hace realizar un llamado de atención a todas las personas que no han podido acercarse a la institución del Instituto de la Propiedad para hacer reclamo correspondiente, que se hagan presentes, se apersonen y de esta manera pues evitar lo que son las sanciones administrativas en relación a la ley de tránsito. Un estudio presentado hoy reveló que el aporte de la minería al Producto Interno Bruto Nacional se redujo en 0.3% en los últimos 7 años. ¿Por qué es que ha disminuido? Pues indiscutiblemente porque las luchas territoriales, por un lado, son cada día más frecuentes a favor de un medio ambiente saludable y en contra de la minería, particularmente la de cielo abierto. Y segundo, también porque indiscutiblemente hay una inseguridad jurídica muy grande en el país. Los bajos precios del café en el mercado internacional son un asunto muy grave para el país, advirtió hoy el presidente del COEP, Juan Carlos Icafi. Gravísimo. Esa es nuestra primer fuente de divisas por trabajo. Son alrededor de 1.200 a 1.500 millones de dólares anuales. Y el problema es de que con los bajos precios los productores pueden descuidar sus fincas y puede bajar la producción en los años venideros. Unos 540 negocios se han formalizado en distintas ciudades del país a través de las brigadas MIPYME que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico. Vamos muy bien, esta próxima semana estaremos en Ceiba y después Tocoa. En realidad se ha sumado a varias instituciones, hemos logrado poder ayudarle a tantos MIPYMES en el país, seguimos trabajando en el desarrollo de estos en cada región. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Bueno, y hablando recientemente de emprendedores, con la venta de hamburguesas en la vía pública, un padre soltero saca adelante a sus 3 hijos después de quedar cesante en una empresa desde julio del año pasado. Pero está contento porque cada día crecen más los clientes, son más numerosos. La noticia positiva es presentada por Pasmo, mamá segura, bebé seguro de Zika. En la venta de hamburguesas, don Mario Handal encontró su fuente de empleo. Asegura que las ganas y el ingenio para salir adelante deben ir de la mano. Soy un creyente de que hay oportunidades en este país para el que quiere salir adelante. Nos gusta el tema de la cocina, nos gusta el trato con el cliente. Entonces, pues decidimos retomar el tema de vender hamburguesas. La verdad que es una actividad bonita por el contacto que tenemos con la gente, esa es la parte que más nos gusta. Don Mario es padre soltero porque su esposa se quedó en México cuando él se vino a Honduras, su país natal. Luego uno a uno le envió a sus hijos hasta que no volvió a saber de ella. Quiere estudiar y demostrarle a sus hijos que todo es posible. En un futuro, un poco de tiempo libre para poder prepararnos, ir a la universidad, sacar nuestra carrera, ¿verdad? Don Mario, ¿y usted está criando a sus 3 hijos con la venta de esta hamburguesa? Es correcto. Ya el mayor pues ya está como independizado, pero sí estamos sacando los gastos de la casa a través de esto, ¿verdad? Don Mario vende las hamburguesas en su carro en el Boulevard Morazán, contiguo a la Iglesia Guadalupe, desde las 6:30 de la mañana a un precio de 55 lempiras. Para pedidos le pueden llamar al 3267-0460. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva fue presentada por Pasmo, mamá segura, bebé seguro de Zika. Vamos a un corte comercial. Esta es la carta que le han enviado más de 30 senadores demócratas al presidente Trump, donde le advierten sobre los efectos de suspender la ayuda a los países del Triángulo Norte, incluyendo Honduras. Los detalles en unos minutos. Esto es Lo Último en Noticias. Lo último en noticias está en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. La Policía Militar del Orden Público, junto a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en un cerro ubicado en Omoa Cortés, han realizado una importante captura. 3 personas, entre ellas José Vicente Díaz, Agustín Laínez y José Ángel Meléndez, a quienes se les ha decomisado 26 sacos que contenían en su interior supuesta hierba seca marihuana. Asimismo, 2 sacos con semillas para plantar esta marihuana y
También se les ha decomisado 2 escopetas, una pistola 9 milímetros y 2 armas caseras más conocidas como chimbas. Asimismo, tras realizar este operativo en este sector, continuaron subiendo la montaña donde se encontraron un vivero que era utilizado por estas 3 personas para posteriormente plantar estas plantas de marihuana, valga la redundancia. Estamos hablando de una cantidad de 10.000 plantas de supuesta marihuana, lo que han encontrado la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico junto a la Policía Militar del Orden Público, 3 personas detenidas. Esto es lo último en noticias. Con este informe yo retorno con usted a Estudios Principales. Regresamos a Peñablanca, en el norte del país, con Maylin Coto. Maylin, buenas noches. Y en estos momentos, licenciado Melgar, pobladores han derribado parte de este muro que es la manzana de la discordia, y ya ha llegado elementos de la policía a dialogar con las personas que están protestando para que desalojen la vía. En estos momentos usted puede observar el ambiente que se está viviendo aquí en la entrada de Peñablanca. Los pobladores han traído en estos momentos un banner del proyecto que quieren que se haga en el lugar donde está el muro, que es una calle de alivio para Peñablanca. Ya muchos han derribado parte del muro, usted puede observar al fondo, y está poco a poco viniendo más pobladores. Ya llegaron elementos de la policía y se están reuniendo más personas aquí en la entrada de Peñablanca, que sería la única vía de acceso en estos momentos para todas las comunidades que están hacia alrededor e incluso para Peñablanca. Los pobladores han dicho que no van a descansar hasta derribar el muro que está al fondo. Es lo que les puedo informar del ambiente. Vuelvo con usted. 2 motociclistas resultaron lesionados tras impactar con una camioneta en las 5 y 6 calles de la avenida Junior en San Pedro Sula, donde según testigos el accidente se registró luego de que el conductor de un camión le quitara el derecho de vía a uno de los afectados. Los motociclistas fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. Una madre denunció este día a la trabajadora de un hermano por haber atacado a golpes a su hija, quien estaba en estado de embarazo, y producto de la golpiza lamentablemente perdió a su bebé. La agredida está internada en el hospital Mario Catarino Rivas en estado crítico. Ella tenía 6 meses de gestación y el feto tuvo que ser trasladado a medicina forense, donde los familiares retiraron el pequeño cuerpo, exigiendo a las autoridades policiales que capturen a la agresora. Para finales del mes de mayo, informaron las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, será inaugurada la carretera occidente que conecta a los municipios de La Entrada, El Florido y Santa Rosa de Copán, donde se han invertido 118 millones de lempiras. Los comisionados presidenciables del proyecto Mesoamérica instalaron la segunda reunión ejecutiva para abordar temas sobre la 17ª cumbre de Tuxtla, que se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones encaminadas a conectar al desarrollo social de los habitantes de la región. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. Vamos al Hospital Escuela Universitario, aquí en la capital. Ahí se encuentra Francis Espinal. Francis, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Exactamente en emergencia del principal centro asistencial, donde en las últimas horas se ha visto abarrotada por ingresos de pacientes, sobre todo por accidentes de tránsito. Al menos 15 personas han ingresado con lesiones, de las cuales 9 han sido motociclistas. Afortunadamente han sido lesiones leves y han sido atendidos ambulatoriamente. Es importante recalcar que según Dirección de Tránsito, el 70% de los accidentes se ven involucrados motociclistas. Siguen en incremento y la sala de emergencia abarrotada a esta hora de la noche. Vuelvo con usted a estudio. Gracias, Francis. Claudia Almendares con una reacción sobre especialmente sobre los productores lencas, sobre este arreglo que ha propuesto y que ha aprobado el Congreso Nacional este día. Claudia, buenas noches. Nuevamente buenas noches, Edgardo. Así es, esta ampliación de 180 días para la readecuación de deuda con Banadeses específicamente. Hoy por 4º día consecutivo, pobladores de aproximadamente, o algunos pobladores de aproximadamente 28 comunidades lencas de Intibucá continúan en la capital. ¿Y qué dicen ellos sobre esta propuesta que han recibido por parte del Congreso Nacional? Los escuchamos a continuación. Se articuló con los productores y productoras lencas de Intibucá para lograr lo que es una condonación a sus deudas con bancos privados, con Banadesa,
y de acuerdo a ello, la diputada Olivia Marcela Zúñiga Cáceres por el departamento de Intibucá ayer presentó un proyecto de decreto. Entonces se le dio la venia, se votó a favor y se va a nombrar una comisión en el Congreso Nacional, una comisión que aglutina a varios diputados y la incluye a ella para estructurar un proyecto de decreto y que mediante ese proyecto de decreto se logre una resolución para los productores y productoras de Intibucá. Es decir, el proceso continúa y la lucha que los productores y productoras de Intibucá también la libran con bancos privados, con la banca privada, que ya el ministro se ha pronunciado, que dice que eso está fuera de lugar, pero si se le condona grandes deudas a grandes transnacionales, a grandes empresas aquí en Honduras, ¿por qué no condonar las deudas a los productores? Entonces el proceso sigue, Lo que usted me menciona es de Banadesa, no incluye la banca privada. Entonces, ¿ustedes van a continuar en su lucha aquí en Tegucigalpa? Vamos a continuar con la lucha, claro que sí. Vamos a seguir en constantes reuniones, vamos a articularnos y vamos a esperar que las autoridades cumplan lo que han prometido. Edgardo, hoy han realizado un recorrido por Infob y además también por Casa Presidencial. Sin embargo, a esta hora de la noche pernoctan en el Estivis, en donde lo han estado haciendo durante los últimos 4 días y ahí definirán, según ellos, si se quedan o se van o redoblan también las acciones para solicitar que se condone la deuda, que es aproximadamente de 100 millones de lempiras. Con esta información regreso con usted. Gracias, Claudia. Y esta es una carta de más de 34 senadores demócratas le envían al presidente Trump. Son los senadores Bob Menéndez, que encabeza un grupo de 34 senadores demócratas que envían una carta al presidente Trump oponiéndose a su plan para disminuir los fondos, el presupuesto, los recursos que Estados Unidos destina a los países del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. 2 párrafos destacamos de esta carta. Al obstruir el uso de los fondos de seguridad nacional para el año fiscal 2018 y tratar de rescindir fondos similares a los del año fiscal 2017, usted está socavando personalmente los esfuerzos para promover la seguridad nacional y la prosperidad económica de los Estados Unidos, escribieron los senadores. Desde que asumió el cargo, siempre ha expresado una comprensión errónea de la asistencia extranjera de los Estados Unidos. No es ni caridad ni un regalo para gobiernos extranjeros. Los senadores también notaron que la decisión de la administración Trump socava los años de esfuerzos continuos del Congreso bipartidista y bicameral para aumentar la efectividad de la asistencia extranjera de los Estados Unidos a Centroamérica, a fin de garantizar el cambio consecuente y abordar las causas fundamentales de la migración irregular a los Estados Unidos. Su decisión miope presenta serios riesgos para nuestra seguridad nacional y dañará los esfuerzos estratégicos de Estados Unidos. Para abordar las condiciones subyacentes que impulsan a los ciudadanos en los 3 países a huir de sus países de origen y emigrar a los Estados Unidos, agregaron los senadores, citando a funcionarios del gabinete que han solicitado una respuesta racional al creciente número de migrantes que huyen de las condiciones de violencia de América Central. Y en los detalles de la nota, de la carta que envían los 34 senadores demócratas a Donald Trump, destacan las áreas que ellos consideran socavan los esfuerzos para promover la seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos. Por ejemplo, se vería afectada la lucha contra el narcotráfico al reducir el presupuesto, los fondos, los recursos que Estados Unidos destina a los países del Triángulo Norte. Dicen los 34 senadores demócratas, afectaría la lucha contra el narcotráfico, contrarrestar a las organizaciones criminales transnacionales. También afectaría el fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos y los principios democráticos. Esto es quizá lo más importante a destacar de la nota que estos 34 senadores demócratas le envían al presidente Trump, oponiéndose a su intención de cancelar, de suspender la ayuda económica a los países del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias.
Cientos de peces muertos, daño al ecosistema, deja la contaminación del río Chamelecón en el municipio de Florida Copán, luego de que una rastra se volcara en la zona, dejando el derrame de químico. La Federación de Ganaderos del Sur y la Mesa Sectorial del Golfo de Fonseca decretan emergencia regional ante la severa sequía y la falta de pasto para alimentar el ganado, mientras el resto de la población está preocupada porque no habían visto al río Choluteca tan seco. El aeropuerto Ramón Villada Morales, en San Pedro Sula, recibió hoy la certificación como el primer aeródromo con mayor seguridad y operatividad del país por la Organización de Aviación Civil Internacional. Y pueden mandar sus ciudadanos a sus aeropuertos, en sus aerolíneas, a un país que cumple y puede proveerle esa seguridad operacional. 3 hombres a bordo de una mototaxi fueron acribillados a balazos esta tarde en la colonia 3 de Mayo del municipio de Nueva Arcadia, la entrada departamento de Copán. Hombre mata a su esposa a pedradas en la aldea El Carril de Olanchito Lloro. Y de última hora, pobladores de Peña Blanca Cortés protestan a esta hora por la construcción de un muro que obstaculiza el paso en el sector. El mismo afectaría a unas 17 comunidades de la zona. Usina captura a 3 sujetos con 26 sacos de marihuana y otras 10.000 plantas del alucinógeno, así como armas de fuego en Omoa Cortés. Este fue el resumen de noticias.